Bueno, en sola manera de recordatorio, si recordamos que nuestra nefrona va a tener dos partes, un corpúsculo renal. El corpúsculo renal, acuérdense, está formado por una cápsula glomerular y el glomérulo, ¿ok? Y esta parte se va a encargar de la filtración de la sangre, ¿ok? La parte del túbulo va a estar formado por un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, ¿ok? Y esta parte del túbulo renal, del túbulo colector, se va a encargar de la reabsorción y la secreción. Nosotros ya revisamos la parte de la filtración glomerular y de la reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Entonces lo que nos toca el día de hoy es seguir con lo que continúa en el túbulo contorneado, en el asa de Henle, y en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Bueno, como todos los túbulos contorneados proximales ya reabsorbieron cerca del 65% del agua filtrada, que esto es aproximadamente 80 mililitros por minuto. Esto en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Aquí ya se reabsorbió el 65% del agua. El líquido que ingresa en la siguiente porción de la nefrona, o sea, nuestra asa de Henle, va a ingresar a esta a una velocidad de 40 a 45 mililitros por minuto. Y la composición química del líquido tubular en este sitio, o sea, en el asa de Henle, va a ser distinta de la del filtrado glomerular. Y esto es porque la glucosa, los aminoácidos de las proteínas y otras sustancias ya no están presentes, porque ya fueron reabsorbidas y secretadas en el túbulo contorneado proximal. ¿Va? En el asa de Henle se va a reabsorber alrededor del 15% del agua filtrada, entre el 20 y el 30% del sodio, y el potasio, un 35% del cloro total, y un 10 o del 10 al 20% de bicarbonato. Y una cantidad variable, no muy exacta, de calcio y magnesio. ¿Ok? Y estos ya previamente filtrados en el glomérulo. En el asa de Henle, por primera vez, la reabsorción de agua por osmosis no se acopla en forma automática con la reabsorción de solutos filtrados. Acuérdense que en el túbulo contorneado, proximal, se daba la reabsorción de agua obligatoria. Y esta reabsorción de agua obligatoria es cuando el agua se ve obligada a seguir los solutos durante su reabsorción. O sea, los solutos se traen agua consigo, ¿ok? Eso pasa en el túbulo contorneado proximal. Pero en el asa de Henle no va a haber reabsorción de agua obligatoria, sino facultativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el asa de Henle porque parte, del asa de Henle es relativamente impermeable al agua, ¿ok? O sea que repele a esta. En el asa de Henle se va a iniciar una etapa de regulación independiente, tanto del volumen como de la osmolaridad. Acuérdense que con osmolaridad me refiero a la concentración de un soluto en un solvente, ¿ok? En este caso van a ser todos los solutos que tiene la sangre, ¿ok? Entonces, en el asa de Henle va a iniciar una regulación independiente. Entonces, el asa de Henle va a regular independientemente el volumen como la osmolaridad de los líquidos corporales. Las membranas apicales de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, acuérdense que el asa de Henle tiene sus partes, que ya las revisamos. Entonces, en la parte de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, en sus membranas apicales, acuérdense, este es apical, este es basal y este es lateral, ¿ok? Esto es vasolateral
y esto es apical. ¿Ok? Entonces, y esto sería la luz del túbulo y aquí va a pasar el líquido tubular, para que lo recuerden, ¿ok? Afuera es el intersticio y todo tiene que reabsorberse en los vasos rectos para que regrese a la sangre, ¿ok? Lo que sea que reabsorberse, sola manera de recordatorio. Entonces les decía que en las membranas apicales de las células de la rama ascendente gruesa de nuestro asa de Henle va a haber cotransportadores. Estos van a ser los cotransportadores de sodio, de potasio y 2 cloros, ¿ok? Entonces, en resumen, van a cotransportar sodio, cloro y cloro, ¿ok? Y estos van a reabsorber de manera simultánea, o sea, a este cotransportador se le va a unir al mismo tiempo un ion de sodio, un ion de potasio y 2 iones de cloro. Desde el líquido tubular se van a unir estos iones. En total se van a unir 4 iones. Uno de sodio, 2 de cloro y uno de potasio. ¿Ok? El sodio va a ser transportado en forma activa hacia el líquido intersticial en la base y a los lados de la célula. Y así va a difundirse hacia los vasos rectos. Entonces, una vez que el sodio se acopló a este cotransportador, va a salir al espacio intersticial por difusión facilitada en la base de la célula o a los lados. Y ya estando en el espacio intersticial, simplemente, igual por difusión, va a entrar al capilar, ¿ok? En este caso a los vasos rectos. Y de ahí pues el sodio se va a reabsorber en la sangre. En el caso del cloro, el cloro se va a movilizar a través de canales de membrana, perdón, a través de canales que se van a encontrar en la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial y de ahí a los vasos rectos. Entonces, entran los 2 iones de cloro, entran 2 cloros y va a haber un canal en la membrana vasolateral. Entonces, tanto en la membrana basal como en la lateral, vamos a encontrar canales que son específicos para el cloro y estos canales se van a abrir en cuanto detectan al cloro y entonces el cloro sale de una manera fácil y así entra por difusión facilitada al vaso recto y de ahí nos vamos a la sangre y así estamos reabsorbiendo cloro, ¿ok? Como hay muchos canales de potasio, como estas células del asa de Helen tienen muchos canales de potasio en la membrana apical, o sea, arriba, o sea, en el contacto con la luz del tubo, en el contacto con el líquido tubular, como hay muchos canales para potasio aquí en la membrana apical, la mayor parte del potasio se va a movilizar por la acción de cotransportadores, que lo van a regresar al líquido tubular, ¿ok? A favor de su gradiente de concentración. Entonces, como hay mucho potasio adentro, y a la vez hay muchos canales de potasio solo en la membrana apical, este potasio se va a agregar a un cotransportador también en la membrana apical y se va a regresar, ¿ok? Entonces va a ser simplemente esto. Entra el potasio por medio de los cotransportadores junto con el cloro y el sodio, va a ayudar a las bombas sodio-potasio que se encuentran en estas células y como aún sigue habiendo un exceso de potasio, pues también hay muchos canales para potasio en la membrana apical de las células del asa de Helen y por eso el potasio se regresa a la luz tubular, ¿ok? Entonces el potasio se regresa al líquido del túbulo, ¿ok? En consecuencia a esto, el principal efecto de los cotransportadores de sodio, potasio y cloro es la reabsorción solo de sodio y cloro, ¿ok? Entonces, dada la gran concentración de potasio, nuestra célula junto con su cotransportador solo va a reabsorber a la sangre sodio y cloro, porque el potasio se va a regresar a la luz tubular, ¿ok? Y va a regresar obviamente al líquido tubular. El movimiento de potasio con carga negativa, el movimiento de potasio con carga positiva hacia el líquido tubular
a través de los canales de membrana apical hace que el líquido intersticial y la sangre tengan más cargas negativas, ¿ok? Entonces, como el potasio se va a mover hacia el líquido tubular y el potasio tiene una carga positiva, va a haber mayores cargas negativas en el líquido intersticial y en el capilar, en el vaso recto, ¿ok? Entonces, dado esta contrariedad de cargas, esta relativa negatividad va a promover la reabsorción de cationes como son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio por la vía paracelular, ¿ok? Entonces, esto va a ser una forma de que nuestra asa de Henle reabsorba más iones, no solo por difusión facilitada. Acuérdense que hay otros tipos de transporte, que es el paracelular, en medio de las células. Entonces, gracias a estas cargas negativas que se encuentran en el líquido intersticial y en el vaso recto, el sodio, el cloro y el magnesio se pueden reabsorber hacia la sangre también por vía paracelular, ¿ok? Sin necesidad de cotransportadores ni de canales, sino solamente van a pasar por el medio de las células, ¿ok? Alrededor, bueno, ya más o menos sabemos que el 15% del agua filtrada se va a reabsorber en la rama descendente del asa de Henle. Poco o nada se va a reabsorber en la rama ascendente del asa de Henle. En este segmento del túbulo, en la ascendente, las membranas apicales, borro todo esto. En este segmento, o sea, en la rama ascendente, las membranas apicales son casi impermeables al agua. Y como se reabsorben iones pero no agua, la osmolaridad, o sea, la concentración de solutos en el líquido tubular, se va a reducir de manera progresiva, a medida que el líquido fluye hacia el final de la rama ascendente. ¿Ok? Entonces, como nuestra membrana apical de la rama ascendente del asa de Henle es casi impermeable, si no es que podría decirse que es impermeable al agua, y como se están reabsorbiendo iones pero no agua, la osmolaridad de este líquido se va a reducir y por lo tanto el líquido va a poder fluir hacia el final del asa de Henle y poder entrar al túbulo contorneado distal. ¿Dudas de nuestra reabsorción y secreción del asa de Henle? No, profesor. No, profesor. No, profe. Sale. Bueno, pasemos a la reabsorción en la porción inicial del túbulo contorneado distal. ¿Ok? Ya hablamos del túbulo contorneado proximal, ya hablamos del asa de Henle, vamos a hablar del túbulo contorneado distal. El líquido que ingresa en los túbulos contorneados distales a una velocidad aproximada de 25 mililitros por minuto va a ingresar a esta velocidad porque el 80% del agua filtrada ya se reabsorbió. La porción inicial del túbulo contorneado distal va a reabsorber alrededor del 10 al 15% de agua filtrada, un 5% del sodio filtrado y un 5% del cloro filtrado. O sea que aquí la reabsorción ya también va a ser muy poca. La reabsorción de sodio y cloro se va a realizar a través de cotransportadores de sodio y cloro. En las membranas apicales, las bombas de sodio, potasio y los canales de cloro de las membranas vasolaterales van a permitir la reabsorción de sodio y cloro. En los capilares peritubulares, la porción del túbulo contorneado distal, la porción inicial de este túbulo contorneado proximal, distal, también es el principal sitio donde la hormona paratiroidea, que lo veremos adelante, va a estimular la reabsorción de calcio. La cantidad total del calcio reabsorbido en esta región varía de
de acuerdo a las necesidades corporales. Entonces la reabsorción de sodio y cloro va a ser casi igual que en el asa de Helle en el túbulo contorneado distal. Va a haber cotransportadores para sodio y para cloro, y va a pasar lo mismo en el túbulo contorneado distal. Se va a pegar un sodio, se van a pegar dos cloros. Entonces se pega el cloro al cotransportador, el cloro ingresa, bueno, van a entrar dos cloros, perdón, y entonces vamos a encontrar un canal en la membrana tanto basal como lateral de estas células del túbulo contorneado distal. Y entonces estos canales se abren en cuanto detectan el cloro sale, pero en vez de entrar a los vasos rectos, van a entrar a los vasos peritubulares, ¿ok? Y así el cloro se reabsorbe y reingresa a la sangre, ¿ok? En el caso del sodio, el sodio también se pega, se va a pegar un sodio a nuestro cotransportador que se encuentra en la membrana apical de las células del túbulo contorneado distal. El sodio ingresa al interior de la célula, va a haber una bomba de sodio-potasio, en donde sale un sodio, pero entran dos potasios, se gasta un ATP, o sea, hay gasto de energía, entonces el sodio va a poder salir e ingresa a los vasos peritubulares y de ahí el sodio se está reincorporando a la circulación sanguínea, ¿ok? Entonces, la reabsorción en el túbulo contorneado distal realmente es muy poca, ¿ok? Y pues aquí ya como las membranas del túbulo contorneado distal realmente son impermeables, aquí ya la reabsorción de agua va a ser mínima. Estamos hablando de un 10 al 15% de agua filtrada, ¿ok? Y pues solo un 5% tanto de sodio como de cloro. ¿Por qué? Porque ya todo se reabsorbió en todo lo anterior se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Algo particular que tiene nuestro túbulo contorneado distal es que en su porción inicial se va a reabsorber calcio, pero el calcio o la reabsorción de calcio va a depender de una hormona que se llama PTH o hormona paratiroidea, ¿ok? Pero el calcio se va a reabsorber en este túbulo contorneado distal a medida que nuestro cuerpo necesite calcio. ¿Y cuáles van a ser los órganos que van a tener una mayor demanda de calcio? Los huesos, ¿ok? Entonces, ese mecanismo regulador del calcio lo veremos muchísimo más adelante, pero que quede claro que el calcio, parte del calcio se reabsorbe en este túbulo contorneado distal, depende de una hormona que se llama la hormona paratiroidea, y pues la reabsorción de calcio, la cantidad de calcio que se reabsorbe, va a depender o va a variar de acuerdo a cuánto calcio necesite nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Dudas de nuestro túbulo contorneado distal? No, profesor. No, profesor. Bueno, aquí estaba el diagramita de lo que explicaba del túbulo contorneado distal. Aplica lo mismo para el túbulo colector. Y vean, vuelvo a explicar. Entonces, el sodio se une a un cotransportador, entra a la célula, va a haber una bomba de sodio-potasio, en donde sale un sodio, pero entran dos potasios, ¿ok? Y el potasio vuelve a salir a la luz tubular, ¿ok? Entonces así secretamos potasio, pero reabsorbemos sodio, y el sodio entra al líquido, perdón, al capilar peritubular y reingresa así a la sangre, ¿ok? Es lo que básicamente expliqué hace rato. Pensé que no había agregado el diagramita. Entonces, hablemos de la reabsorción y secreción en la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. ¿Ok? Cuando el líquido tubular llega al final del túbulo contorneado distal, entre el 90 y el 95% del agua y los solutos filtrados ya retornaron a la corriente sanguínea. Hay que recordar que en la porción final del túbulo contorneado distal y a lo largo de todo el túbulo colector va a haber dos tipos diferentes de células. Las células principales
y las células intercaladas, ¿ok? Eso lo vimos en la parte de generalidades de la nefrona, ¿ok? Entonces, en la parte final del túbulo contorneado distal y en todo el túbulo colector va a haber dos tipos diferentes de células, células principales y células intercaladas, ¿ok? Las células principales van a reabsorber sodio y van a secretar potasio, ¿ok? Las células intercaladas van a reabsorber potasio y bicarbonato y van a secretar hidrógeno, ¿ok? En la porción distal del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, la cantidad de agua y solutos que se reabsorbieron y secretaron va a variar. Y esto pues en función de las necesidades corporales, o sea, de cuánta agua necesitamos tanto tener como eliminar y cuántos solutos, hablando de iones, necesitamos tanto guardar o regresar a la sangre como eliminar, ¿ok? Entonces, quien decide realmente el agua que se elimina, que se deja eliminar o se debe de reabsorber en el caso de que se necesite conservar, al igual que en cantidad a los iones, se decide en la parte final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Ok? A diferencia de lo que ocurre en segmentos anteriores de la nefrona, llámese túbulo contorneado proximal o asa de Henle o porción inicial del túbulo contorneado distal. Entonces, a diferencia de todos estos segmentos, en la porción final del contorneado distal y del túbulo colector, el sodio va a atravesar la membrana apical de las células principales mediante canales de sodio. ¿Ok? Entonces, en esta porción final del contorneo distal y el túbulo colector no va a haber cotransportadores. Va a haber canales de sodio que se van a abrir en esta membrana apical, van a dejar pasar el sodio y entonces así es como el sodio entra a la célula. ¿Ok? A la célula principal. La concentración de sodio en el citosol, acuérdense que el citosol es todo el interior de la célula, va a permanecer baja, como es habitual, porque las bombas de sodio-potasio van a estar transportando sodio en forma activa a través de las membranas vasolaterales. El sodio va a difundir luego en forma pasiva hacia los capilares peritubulares desde los espacios intersticiales que van a rodear a las células tubulares. Entonces, aquí el sodio va a entrar por estos canales que se abren, deja pasar el sodio, se acumula el sodio, pero pues siempre va a haber una cantidad equilibrada. Las bombas de sodio-potasio van a dejar salir un sodio, pero van a dejar entrar dos potasios, ¿ok? Y entonces el sodio, ya estando en el intersticio, va a poder pasar de manera pasiva al capilar peritubular y así reabsorbemos sodio de nuevo, ¿ok? En condiciones normales, la reabsorción transcelular y paracelular, acuérdense, transcelular es a través de la célula y paracelular entre las células. En el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle van a devolver la mayor parte del potasio filtrado en la sangre. Para ajustarse al consumo variable de potasio con la dieta, o sea, el potasio que nosotros ingresamos con los alimentos, y para mantener un nivel estable de potasio en los líquidos corporales, las células principales van a secretar una cantidad variable de este ion. ¿Ok? O sea, va para regular. Y aquí viene una de las explicaciones fisiopatológicas que lo veremos cuando veamos hipertensión, de por qué el exceso de potasio y de sodio van a provocar la hipertensión arterial, o es parte de la explicación de la hipertensión, ¿ok? ¿Por qué? Porque las bombas de sodio-potasio no se van a dar abasto y entonces se va a reingresar mucho sodio y se va a estar secretando mucho potasio. Pero como las bombas de sodio-potasio no alcanzan, pues esta reabsorción y secreción va a ser insuficiente. Pero la explicación la veremos mucho más adelante. Pero acuérdense que en este lugar sucede, ¿ok? Entonces repetimos, en condiciones normales, la reabsorción trans y paracelular en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle van a devolver la mayor parte del potasio filtrado en la sangre. Para ajustar
al consumo variable de potasio con los alimentos y para mantener un nivel estable de potasio en todos los líquidos corporales, las células principales van a secretar una cantidad variable de este ion. Como las bombas de sodio-potasio vasolaterales, o sea, en la membrana basal y lateral de la célula, transportan potasio continuamente a las células principales, la concentración dentro de la célula de potasio se va a mantener alta. O sea que va a haber mucho potasio dentro de las células principales. Los canales de potasio se van a encontrar presentes tanto en la membrana apical como en la vasolateral. O sea que va a haber secreción de potasio hacia la orina como reabsorción de potasio a la sangre. ¿Ok? En consecuencia de esto, parte del ion va a difundir a favor de su gradiente de concentración hacia el líquido tubular, donde su concentración es muy baja. ¿Por qué? Porque aquí en el líquido tubular va a haber muy poco potasio. Y como aquí hay mucho dentro de la célula, por eso de una manera más fácil el potasio reingresa al líquido tubular y así secretamos más potasio, ¿ok? De lo que reabsorbemos. Este mecanismo de secreción va a ser la fuente principal de secreción de potasio con la orina, ¿ok? Entonces, gracias a que en la parte final del túbulo contorneado distal y en todo el túbulo colector hay mucho potasio dentro de las células y poco aquí, entonces el potasio va a pasar más fácilmente a la luz tubular y entonces el potasio se va a poder secretar junto con la orina de una manera más fácil. Entonces, ¿dónde se secreta más potasio? En el túbulo, en la parte final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos ya terminamos básicamente lo que corresponde a la filtración y a toda la reabsorción y secreción en sus diferentes partes de la nefrona. Pero vamos a hablar entonces de qué hormonas regulan la absorción y la secreción tubular. Va a haber 5 hormonas que afectan la cantidad de sodio, de cloro y de calcio y de agua que se reabsorben, ¿ok? Así como la cantidad de potasio que se excreta, ¿ok? Entonces, tenemos 5 hormonas que van a regular la reabsorción en la sangre de sodio, cloro, calcio y agua y la excreción de potasio en la orina, ¿ok? Esto tanto en los túbulos renales como en el túbulo colector, ¿ok? Y estas 5 hormonas van a ser la angiotensina, bueno, se abrevia ANG, ¿ok? ANG 2, ¿ok? Pero el nombre completo y correcto es angiotensina 2. La aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético, acuérdense que ese lo vimos en infiltración, atrial y la hormona paratiroidea, ¿ok? Entonces, 5 hormonas que son estas, la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea, se van a encargar de regular la reabsorción de sodio, de cloro, de calcio y de agua, y también van a regular la secreción en orina de potasio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar
con algo que se llama sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Ok? Este sistema renina angiotensina aldosterona lo vamos a abreviar así. Para que sea más rápido y fácil. Lo vamos a abreviar como sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Ok? Como el SRAA. ¿Ok? Sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Sale? ¿Cuándo se va a activar este sistema? Cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que al volumen de sangre en el cuerpo se le va a llamar volemia. O sea, ¿cuánta sangre va a estar circulando en el cuerpo? Cuando el volumen de sangre y la presión que ésta ejerce en todos los vasos disminuye, o sea, cuando incluso la tensión arterial disminuye, las paredes, acuérdense, las paredes de las arteriolas aferentes se van a distender menos, ¿ok? Van a estar como más contraídas, ¿ok? Y las células yuxtaglomerulares van a secretar en consecuencia de esta disminución del volumen de sangre y la presión, van a secretar una enzima. Entonces, tenemos que las paredes de las arteriolas aferentes se van a distender menos cuando el volumen y la presión de la sangre bajan, ¿ok? En consecuencia de esto, las células yuxtaglomerulares van a secretar una enzima, ¿ok? Esta enzima se va a llamar renina, ¿ok? Esta renina que es secretada por las células yuxtaglomerulares se libera hacia la sangre. El sistema nervioso simpático va a estimular de forma directa la liberación de esta renina. ¿Ok? Entonces, sobre las células yuxtaglomerulares va a actuar el sistema nervioso simpático y va a estimular, al detectar la disminución del volumen de sangre y la disminución de la presión arterial, va a estimular a las células yuxtaglomerulares a que secreten renina. ¿Ok? La renina, como toda enzima, se va a encargar de catalizar, ¿ok? Y va a catalizar la conversión de una sustancia que se llama angiotensinógeno, ¿ok? Angiotensinógeno. ¿A qué le suena? Angio, de vasos sanguíneos. Tensino, de que los tensa, de que los contrae, ¿ok? Entonces, quédense con esa idea, ¿vale? Repetimos de nuevo. Las arteriolas aferentes se van a distender menos. Esto en consecuencia de que el volumen de la sangre y la presión sanguínea bajó, ¿ok? En consecuencia, las células yuxtaglomerulares, y como el sistema nervioso simpático lo detectó, van a secretar una enzima que se llama renina. La renina va a catalizar el proceso de conversión del angiotensinógeno y este angiotensinógeno se va a sintetizar en los hepatocitos, ¿ok? La renina, ¿qué va a hacer? Va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Entonces, ¿para qué va a servir la renina? Para convertir el angiotensinógeno que lo producen los hepatocitos en angiotensina 1, ¿ok? Luego de esto, va a haber una enzima convertidora de angiotensina, a la que le vamos a llamar ECA. Esta ECA se va a producir en los pulmones, ¿ok?
Esta ECA, que se llama enzima convertidora de angiotensina 1, se va a encargar de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sale? Y esta angiotensina 2 va a ser la forma activa de la hormona. La angiotensina va a afectar la fisiología renal de 3 maneras fundamentales. ¿Ok? Para que quede claro, vuelvo a explicar el sistema el sistema renina-angiotensina, ¿ok? Porque nos falta hablar de la aldosterona. Entonces, cuando nuestro volumen sanguíneo baja, o tenemos poca sangre, por así decirlo, eso se le va a llamar hipovolemia, ¿ok? Entonces, disminuye el volumen de sangre. Por lo tanto, va a disminuir la presión sanguínea. Entonces, las paredes de las arteriolas aferentes se van a distender menos, ¿ok? En consecuencia de esto, y como el sistema nervioso simpático lo detectó, las células yuxtaglomerulares van a liberar hacia la sangre una enzima. Esta enzima se va a llamar renina, ¿ok? Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno se produce en los hepatocitos del hígado. La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Y como esta angiotensina 1 está viajando a lo largo del cuerpo, se va a encontrar en los pulmones con la ECA. La ECA se produce en los pulmones. La ECA se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Esta ECA va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta es de la que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 es la hormona que va a afectar directamente la fisiología del riñón de 3 maneras muy específicas, ¿ok? Pero este proceso es muy importante porque es parte del mecanismo patológico de la hipertensión arterial, ¿sale? ¿Dudas hasta este momento? No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las 3 maneras en que nuestra angiotensina 2 va a afectar al riñón? Y pues con afectar no tiene que ser forzosamente negativa, ¿ok? De una manera negativa. La primera va a ser disminuyendo la tasa de filtración glomerular. La segunda va a promover la reabsorción de sodio, de cloro y de agua. ¿Ok? Y la 3 va a estimular la liberación de aldosterona. Y entonces, en su tercera función, vamos a completar el sistema. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero vean, todo este proceso se tiene que hacer para producir apenas la angiotensina 2. ¿Ok? Y entonces, ya formada la angiotensina 2, tendremos estos 3 efectos directos sobre el riñón. ¿Ok? Entonces, hablemos del primero. Va a disminuir la tasa de filtración glomerular a través de la vasoconstricción de las arteriolas aferentes. ¿Ok? Entonces, la angiotensina 2 va a vasoconstriñir, va a ser pequeños los vasos de las arteriolas aferentes. En consecuencia, vamos a disminuir la tasa de filtración glomerular. La segunda, va a promover la reabsorción de sodio, cloro y agua en el túbulo contorneado proximal a través de la estimulación de los contratransportadores de sodio
e hidrógeno. ¿Ok? Entonces, la angiotensina 2 va a estimular que se reabsorba más sodio, más cloro, y al reabsorberse más sodio y más cloro, acuérdense que se da así en el túbulo contorneado proximal la reabsorción de agua obligada, que junto con el sodio y con el cloro se va a reabsorber agua de una manera automática. ¿Por qué? Porque las membranas en el túbulo contorneado proximal son permeables al agua. ¿Sale? La tercera función va a ser estimular a la corteza suprarrenal. Nuestros riñoncitos van a tener dos órganos glandulares en su polo superior. Estos son nuestros riñones, ¿ok? Encima, en la parte superior de los riñones, va a haber dos glándulas un poco grandes. Estas glándulas se le llaman glándulas suprarrenales. El nombre lo describe, suprarrenal. Supra de arriba y renal de riñón, arriba del riñón. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran estas glándulas, ¿ok? Estas glándulas suprarrenales se van a encargar de secretar un montón de hormonas. Entre estas, la que nos toca hablar hoy es la aldosterona. ¿Qué va a ser la aldosterona? Entonces, una vez que la angiotensina 2 va a estimular a la corteza suprarrenal, va a liberar aldosterona. Esta hormona va a estimular a las células principales en los túbulos colectores para que reabsorban más sodio y más cloro. Y en consecuencia vamos a secretar mucho más potasio. Mucho más cloro. No, sí, mucho más potasio. Va de nuevo, perdón. Que me cuatrapeo. La aldosterona va a estimular a las células principales en los túbulos colectores para que se reabsorba más sodio y más cloro y así secretemos más potasio. ¿Ok? Vamos a liberar más potasio. La consecuencia osmótica, o sea, la consecuencia en cuanto hablando de concentración, va a ser aumentar la reabsorción obvia de sodio y cloro y esto va a aumentar la reabsorción de agua y esto a su vez, ya haciendo en conjunto estas tres funciones de la angiotensina 2, va a hacer que incremente la volemia y por lo tanto va a aumentar la tensión arterial. ¿Ok? Entonces, el estímulo para que nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona se activara fue la disminución de la volemia, o sea, de la cantidad de sangre o de líquidos en el cuerpo y de la presión arterial. La consecuencia de la activación tanto de la angiotensina 2 como de la aldosterona va a ser, o sea, la consecuencia final va a ser el incremento de la volemia y de la tensión arterial. Entonces, si estamos hablando de una hipertensión arterial, o sea, un aumento de la tensión arterial, va a haber obviamente un problema en este sistema. No es momento de meternos en la fisiopatología de la hipertensión, pero para que vean lo importante que es este sistema, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Bueno, ahora hablemos de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética le vamos a abreviar como ADH o vasopresina. ¿Sale? Entonces, esta hormona antidiurética, que le abreviamos ADH o vasopresina, hagamos el análisis de nuestro nombre. Vasopresina. Vaso de vasos sanguíneos y presina de que ejerce presión sobre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hará? Esta hormona antidiurética va a ser liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Ok? Este lóbulo posterior de la hipófisis se le va a llamar neurohipófisis. Esta hormona va a regular la reabsorción de agua facultativa. Acuérdense, tenemos dos tipos de reabsorciones de agua. Una obligada y otra facultativa. Entonces, la hormona antidiurética va a regular la reabsorción de agua facultativa a través del aumento
de la permeabilidad al agua de las células principales. Recordemos que las células principales de la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector son casi impermeables al agua. Entonces, gracias a la DH o a la antidiurética, estas células se van a hacer permeables al agua. Por lo tanto, va a haber una reabsorción de agua facultativa. ¿Ok? En ausencia de hormona antidiurética, las membranas apicales de las células principales van a tener muy poca o casi nada de permeabilidad al agua. Va a haber un sistema de retroalimentación negativo en el que interviene la antidiurética y esto va a regular la reabsorción de agua facultativa. Y esto se explica en este diagramita. Cuando la osmolaridad o presión osmótica del plasma, o sea, ¿con qué me refiero con osmolaridad o presión osmótica? La presión que ejerce los solutos que están en la sangre. Por lo tanto, cuando los solutos de la sangre aumentan, vamos en este paso, es decir, cuando la concentración de agua disminuye, un 1% de los osmorreceptores del hipotálamo van a detectar el cambio. En el hipotálamo vamos a tener osmorreceptores. Estos osmorreceptores, su nombre lo dice, se encargan de detectar el cambio de osmolaridad, o sea, cuánta concentración de solutos hay en el plasma. De eso se encargan de detectar los osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, estos osmorreceptores del hipotálamo, aquí, van a detectar este cambio de presión. ¿Ok? Y entonces los impulsos nerviosos van a estimular la secreción de más hormona antidiurética hacia la sangre. ¿Ok? Entonces el hipotálamo, ya que detectó un aumento de la osmolaridad, o sea, de la concentración de solutos en la sangre, le va a enviar señales o impulsos aferentes a la hipófisis. Y entonces la hipófisis va a secretar hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a ser liberada hacia la sangre. A esto se le va a llamar eje hipotalámico hipófisis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hipotálamo detecta el cambio de presión osmótica en la sangre, entonces le envía una información, esta información a la hipófisis, y la hipófisis es la encargada de secretar a la hormona antidiurética. ¿Ok? Una vez que la hormona antidiurética llega a la sangre, las células principales se van a tornear más permeables al agua. A medida que aumenta la reabsorción facultativa de agua, la osmolaridad del plasma va a disminuir hasta regresar a los valores normales. Va a haber un segundo estímulo muy potente para la secreción de hormona antidiurética, y va a ser la disminución de la volemia, o sea, también la disminución del volumen sanguíneo va a estimular la secreción de hormona antidiurética. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, en una hemorragia o en una deshidratación grave. Lo que menos queremos es perder líquidos. De ahí viene la hormona, de ahí viene antidiurético. Diurético es deshacernos de líquidos. Y entonces esta hormona antidiurética va a intervenir en los procesos cuando lo que menos queramos sea desechar líquidos. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los dos estímulos. ¿Sale? Uno, cuando el hipotálamo detecta un aumento en la osmolaridad del plasma, o cuando hay una disminución de la volemia, o sea, como en una hemorragia o cuando estamos deshidratados. En ese momento se va a secretar la hormona antidiurética. Y pues, ¿qué va a hacer la hormona antidiurética? Va a hacer más permeables al agua, a las células principales, y así vamos a reabsorber más agua. ¿Ok? Cuando hay una ausencia patológica de la actividad de la ADH, a este trastorno se le va a llamar diabetes insípida. ¿Ok?
En esta diabetes insípida, como no hay hormona antidiurética, el paciente puede llegar a secretar hasta 20 litros de orina en un día, ¿ok? Pero esta orina va a ser muy diluida, ¿sale? Ya veremos ese mecanismo, pero veamos que esta es la explicación. Como hay muy poca o incluso la ausencia de hormona antidiurética, pues vamos a estar desechando pocos líquidos. Se va a reabsorber poco, pero se va a estar secretando demasiado. Y esto se le va a llamar diabetes insípida, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Vamos a hablar No, profesor. de la cuarta hormona que influye en la absorción y secreción tubular, que va a ser la ANP, o que también le llamamos péptido natriurético atrial. ¿Ok? Acuérdense que este péptido natriurético atrial se va a estar secretando en las aurículas, en los atrios del corazón. Cuando hay un incremento de la volemia, o sea, del volumen sanguíneo, se va a promover la liberación de este péptido natriurético atrial en el corazón. Aunque la importancia de este péptido es la regulación normal de la función tubular, puede inhibir la reabsorción de sodio, o sea, este péptido natriurético puede hacer que se disminuya la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector. Este péptido natriurético va a suprimir la secreción de aldosterona y de ADH, ¿ok? Entonces, cuando hay un aumento de la volemia, las hormonas que vimos antes, la angiotensina, la antidiurética y la aldosterona, entran en acción cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. Este péptido natriurético atrial va a entrar cuando hay un aumento del volumen. Entonces, si hay un aumento de volumen, lo que menos queremos es reabsorber agua y sodio, ¿ok? Para que la volemia se pueda regular. Y estos efectos del péptido natriurético van a incrementar la excreción de sodio en la orina. A esta excreción de sodio en la orina se le va a llamar natriuresis, ¿ok? Y también va a aumentar la excreción de orina propia. Y la excreción de orina se le va a llamar diuresis. Y entonces, al aumentar la diuresis, al aumentar la secreción de orina, va a disminuir la volemia y la tensión arterial. Por eso, parte del tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos, ¿ok? Va a haber fármacos diuréticos que el mismo nombre lo dice. Si tenemos una hormona antidiurética, lo que queremos en la hipertensión arterial es aumentar la diuresis, porque al aumentar la diuresis, que es aumentar el volumen de líquido que se orina, pues vamos a disminuir la presión arterial, ¿sale? ¿Dudas de este péptido natriurético atrial? No, profesor. No, profesor. Ya por último, vamos a hablar de la hormona paratiroidea. ¿Qué le podemos decir? PTH, ¿sale? Analicemos el nombre. Acuérdense que nosotros tenemos unas glándulas que están al nivel de la laringe, que es la tiroides, ¿ok? La tiroides tiene más o menos esta forma, como de mariposa, así lo describen los anatomistas, ¿ok? Así es la tiroides. Ya hemos hablado un poquito de ella. Bueno, más o menos ya la hemos ubicado, dónde anda la tiroides, ¿sale? Detrás de la tiroides, o sea, estamos viendo este dibujo de la tiroides como si la viéramos de frente. Ahora imaginémoslo detrás. Entonces, detrás de esta hormona tiroidea, de esta glándula tiroidea, vamos a tener 8 glandulitas, ¿ok?
8 pequeñas glandulitas atrás de pegaditas, así están insertadas en la hormona, en la glándula tiroides, ¿ok? Estas glándulas se van a llamar glándulas paratiroideas. Para, de atrás o al lado. Y tiroidea, pues de la tiroides. Entonces, estas glándulas paratiroideas se van a encontrar detrás de la tiroides y van a secretar esta hormona, que se llama hormona paratiroidea o PTH. ¿Sale? Entonces, de ahí viene su nombre de esta hormona. Bueno, cuando hay una disminución de la calcemia, ¿qué es la calcemia? El nivel o la cantidad de calcio en la sangre, ¿sale? Entonces, cuando hay una disminución de la calcemia, o sea, de calcio en la sangre, por debajo de un nivel normal, esto va a estimular a las glándulas paratiroides para que secreten a la hormona paratiroidea o PTH. Esta hormona paratiroidea, a su vez, va a estimular a las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal para que reabsorban más calcio. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de esta porción inicial del túbulo contorneado distal, dije que aquí se reabsorbe la mayor cantidad de calcio, pero depende de las necesidades del cuerpo, de cuánto calcio necesitemos? Y aquí es donde entra esta hormona. Cuando hay una disminución de la calcemia, de la cantidad de calcio en la sangre, esto va a estimular a la glándula paratiroides para que secrete a la PTH, a la hormona paratiroidea. Y esto va a estimular la liberación de esta hormona paratiroidea, va a hacer que se reabsorba más calcio en las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal. Y entonces así vamos a tener más calcio o hasta llegar a una cantidad normal o adecuada de calcio en la sangre. La PTH también va a inhibir la reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Y esto pues va a promover la excreción de fosfato en la sangre. ¿Sale? Entonces, estos mecanismos por lo regular tienen que ver con la regulación la regulación del hueso, ¿ok? De cómo hormonalmente se regula el hueso. El hueso influye muchísimo en la cantidad de calcio que tenemos en la sangre, ¿ok? Bueno, es uno de los tantos órganos, pero acuérdense que el calcio lo necesitamos bastante para regular a la excitación de las células cardíacas y para regular muchos mecanismos que ocurren en el sistema nervioso. Entonces no todo depende del hueso. ¿Dudas de estas 5 hormonas que influyen en la secreción, en la excreción y en la reabsorción tubular? No, profesor. Bueno, esta tabla resume de una manera muy bonita todo lo que se filtra y se reabsorbe y se orina al día. Vamos a desglosarla. Ya vimos todo muy bien, paso por paso, cómo qué se filtra y cuánto se filtra en el glomérulo y en la cápsula, cuánto se reabsorbe, qué se reabsorbe, cuánto se secreta y qué se secreta en el túbulo, y estas pues serían las cantidades finales. Nuestro corpúsculo renal va a filtrar aproximadamente 180 litros de agua, incluidos los que bebemos, incluidos pues los litros de sangre que hay que recircula, todo el día que está recircule en todo nuestro cuerpo, ¿ok? De esos 180 litros filtrados, se van a reabsorber aproximadamente de 178 a 179 litros. O sea, estos litros van a regresar al cuerpo. Y en la orina vamos a excretar, o sea, vamos a desechar aproximadamente de 1 a 2 litros de orina, ¿ok? Bueno, de agua a través de la orina. Nuestro glomérulo va a filtrar alrededor de 2 gramos de proteínas. Esto viene de los alimentos, esto viene de las mismas proteínas de las células del cuerpo.
vamos a reabsorber casi los 2 gramos de proteínas y vamos a secretar en la orina 1 gramito de proteínas, ¿ok? Ya hablaremos después de los problemas ya hablamos más o menos incluso de cuando existen problemas de cuando estamos orinando más proteínas y a qué se debe, ¿no? Entonces, sodio. Vamos a estar filtrando 579 aproximadamente gramos de sodio. Vamos a reabsorber 575 gramos de sodio y vamos a excretar en la orina 4 gramos de sodio al día. Cloro. 640 gramos de cloro vamos a estar filtrando. Reabsorbemos 633 y excretamos en la orina 6.3 gramos de cloro. Bicarbonato. Filtramos 275 gramos aproximadamente al día de bicarbonato. Nos quedamos con 274 gramos y nosotros excretamos en la orina apenas 0.03 gramos de bicarbonato. ¿Por qué? Porque este bicarbonato se va a la sangre para estar regulando el pH sanguíneo, ¿ok? Glucosa, también un factor muy importante. 162 gramos de glucosa vamos a estar filtrando. Se supone que nosotros debemos reabsorber el 100% de glucosa. Pero ¿qué va a pasar en un paciente que tiene una dieta alta en carbohidratos o en azúcares? ¿O qué va a pasar en un paciente diabético? Acuérdense que la glucosa se reabsorbe en el cuerpo mediante cotransportadores. Entonces, si estos cotransportadores de glucosa no se dan abasto, pues nosotros vamos a estar orinando glucosa. Y esto lo podemos ver en un EGO, en un examen general de orina. Y estaremos hablando de un problema de filtración si nosotros tenemos glucosuria. O sea, si estamos orinando glucosa, ¿sale? Entonces, la cantidad de glucosa en orina debe ser 0. No debe de haber glucosa en la orina. ¿Sale? Vamos con la urea. Nosotros filtramos alrededor de 54 gramos al día de urea, reabsorbemos 24 y nosotros excretamos en la orina alrededor de 30 gramos de urea. Potasio. También se supone que nosotros filtramos alrededor de 29.6 gramos de potasio al día. Reabsorbemos, se supone, deberíamos de reabsorber todo el potasio. Pero podemos excretar en orina, esto sigue siendo normal, más o menos o máximo 2 gramitos de potasio en orina. Ácido úrico. Nosotros filtramos 8.5 gramos de ácido úrico al día. Debemos reabsorber 7.7 gramos de este ácido úrico y debemos de estar excretando en nuestra orina 0.8 gramos aproximadamente. De creatinina. Nosotros debemos de estar filtrando 1.6 gramos de creatinina. Nosotros no debemos de reabsorber nada en un paciente muy sano. No deberíamos estar reabsorbiendo nada de creatinina. O sea, nuestra sangre debería estar con niveles bajos, incluso nulos de creatinina. Y máximo podemos excretar la misma cantidad que filtramos. Más de eso es súper patológico. Por lo tanto, también si tenemos creatinina en sangre, o sea, si reabsorbemos creatinina, también estamos hablando de un problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá?